La clase anterior hablamos sobre la República Aristocrática. Pues, el día de hoy hablaremos sobre el oncenio de Leguía. ¿Sabías que Augusto B. Leguía es uno de los presidentes peruanos más polémicos de la historia? Tiene tantos defensores como detractores. En su época, muchos de sus enemigos políticos fueron deportados del Perú o enviados al presidio de la isla San Lorenzo. La prensa contraria al gobierno casi había desaparecido. Alrededor de la figura de Leguía se creó un grupo de propaganda oficial muy organizado que durante los 11 años de su gobierno llevó a cabo acciones para poder exaltar su figura. El oncenio de Leguía. Entre 1919 y 1930, el Perú estuvo gobernado por Augusto B. Leguía, quien instauró un régimen autoritario en el país. Leguía lo llamó Patria Nueva, pues buscaba identificar a su gobierno como una etapa distinta a las anteriores. Su principal objetivo era alcanzar el progreso del país a través de la modernización material, el desarrollo de una economía capitalista y la promoción de valores culturales de origen anglosajón. La formación de un régimen autoritario. Luego de su primer gobierno, Leguía vivió en el exilio, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos, países donde afianzó sus vínculos con el mundo financiero internacional, sin descuidar sus contactos con los opositores del civilismo. En febrero de 1919, Leguía regresó al Perú y lanzó su candidatura para las elecciones generales. En la campaña electoral se mostró como un político moderno, identificado con la clase media y con una gran preocupación social. Además, entabló buenas relaciones con los estudiantes, ofreció cambios en la estructura del Estado y prometió la recuperación de Tacna y Arica. Esta estrategia aseguró a Leguía la victoria electoral, aunque era difícil que lograra una mayoría parlamentaria. Así que, alegando un complot civilista y con el apoyo de la Guardia de Lima, dio un golpe de Estado el 4 de julio de 1919, y en esta derrocó a José Pardo. Luego, convocó a una Asamblea Nacional para que redactara una nueva Constitución, que fue aprobada en 1920. De esta manera, Leguía logró legitimar un gobierno cuyo origen no era democrático. Hablemos entonces sobre las reformas constitucionales y las reelecciones. La Constitución de 1920 aseguraba la vigencia de las libertades de reunión, de comercio y de prensa. Paradójicamente, el gobierno de Leguía nunca respetó esos derechos ciudadanos. La Constitución también establecía la creación de congresos regionales, la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y niños y la educación primaria gratuita. Asimismo, que el mandato presidencial fuera de 5 años, sin reelecciones inmediatas, lo que le permitió mantenerse en el poder. Después, en 1927, arguyendo que su obra estaba inconclusa y que debía permanecer en el gobierno, Leguía volvió a modificar la Constitución para ser reelegido para un tercer periodo. Así, con un Congreso sumiso y atropellando las leyes y los derechos ciudadanos, Leguía mantuvo su poder durante 11 años. Hablemos entonces sobre las políticas del leguísmo. Durante la Patria Nueva se aplicaron las siguientes políticas económicas y sociales. Primera, la modernización del Estado, a través del incremento y la expansión nacional de la burocracia y la recaudación estricta de los tributos. Segundo, la creación del Banco de Reserva en 1922, para centralizar la emisión de billetes con el respaldo de las reservas de oro y de divisas. Tercero,
la inserción del Perú en el sistema económico internacional a través de empréstitos y la apertura de las inversiones extranjeras. La gran cantidad de préstamos generó un aumento de la deuda externa, que pasó de 10 a 100 millones de dólares en todo el periodo. La mayoría de los préstamos provenían de Estados Unidos, por lo que este país asumió una mayor injerencia en la economía nacional. Cuarto, el estímulo de las actividades económicas como la industria y la construcción a través de una fuerte inversión pública en obras de irrigación, infraestructura, etc. Sin embargo, la agricultura y la minería siguieron siendo la base de la economía. Quinto, la aplicación de una legislación social. Por un lado, el régimen leguista favoreció el desarrollo de las clases medias a través de las primeras leyes de protección a los empleados públicos. Por otro, adoptó una retórica indigenista, reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas y creó el patronato de la raza indígena. No obstante, también aprobó 2 leyes que perjudicaron a los indígenas y ocasionaron grandes protestas. Estas fueron la Ley de la Vagancia y la Ley de Conscripción Vial. Y finalmente, la definición de fronteras. Desde su primer gobierno, Leguía buscó fijar las fronteras de la República. Con la firma del Tratado de Polo Sánchez Bustamante, se definió el límite con Bolivia. Durante el oncenio, se firmaron el Tratado de Salomón Lozano y el Tratado de Lima, que sellaron las fronteras con Colombia y Chile, respectivamente. La crisis del oncenio. A fines de los años 20, una serie de factores internos y externos provocaron el final dramático del gobierno de Leguía: la crisis económica mundial y el Perú. En el año 1929, un hecho conmocionó los cimientos de la economía capitalista mundial: la caída de la Bolsa de Nueva York. La disminución de los precios de las acciones en la bolsa ocasionó un pánico financiero que hundió a la economía estadounidense y tuvo grandes repercusiones a nivel mundial. Durante el oncenio, la economía peruana se hizo más dependiente del capital norteamericano. Por ello, los efectos de la crisis se manifestaron rápidamente. Y estas fueron: en el sector financiero, las inversiones extranjeras prácticamente desaparecieron y algunos bancos quebraron. La ausencia de capitales afectó principalmente a las grandes empresas que funcionaban a través de créditos e inversión extranjera, y al Estado, cuya política de expansión burocrática y de obras públicas se había basado en los empréstitos externos. Y el otro es en el sector comercial. El valor de las exportaciones se redujo estrepitosamente, tanto en su precio como en su volumen, y todo por la drástica contracción de la demanda internacional. Así, el valor de exportación del cobre disminuyó a un 69% de su valor anterior, las lanas a un 50%, el algodón a un 42% y el azúcar a un 22%. El gobierno trató de enfrentar la crisis reemplazando la libra peruana, moneda oficial en aquel entonces, por el patrón oro o el sistema monetario. Sin embargo, esta medida no evitó la devaluación de la moneda, mientras que en febrero de 1930 el dólar equivalía a 2,50 soles de oro. En agosto del mismo año se cotizaba a 10 soles. Además, la inflación y el costo de vida se elevaron considerablemente. Hablemos entonces sobre la crisis social. La crisis económica tuvo grandes efectos sociales. Por un lado, la carencia de recursos afectó las inversiones del Estado, lo que paralizó la construcción de obras públicas y produjo la pérdida de puestos de trabajo. Por otro lado, en el sector privado, las empresas exportadoras de las que producían para el consumo interno entraron en crisis por la caída del nivel de consumo de la población. Esta situación obligó a muchas empresas a reducir los salarios e incluso hacer despidos. Además, las empresas que quebraron originaron automáticamente el desempleo a miles de trabajadores.
Así, la debacle económica produjo una crisis social. Los secretos populares, que fueron los más afectados por la crisis, empezaron a realizar marchas y protestas que en muchos casos se tornaron violentas. Ya para terminar, hablemos acerca del fin del oncenio. Ante la situación de la crisis económica y social, los grupos políticos de oposición y los nuevos movimientos sociales cuestionaron la aparente prosperidad del régimen. La oposición se intensificó luego de la firma del Tratado de Lima en 1929. La población no había olvidado que Leguía se había comprometido a reintegrar Tacna y Arica al territorio nacional, pero en lugar de ello, se había perdido Arica definitivamente. Así, el largo gobierno de Leguía, que se caracterizó por el autoritarismo, el paternalismo, la represión y el servilismo, empezó a mostrar desgaste. En estas circunstancias, en agosto de 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro se sublevó en Arequipa contra el régimen leguista. De inmediato, Leguía presentó su renuncia ante una junta militar procedida por el general Manuel Ponce. Sin embargo, Sánchez Cerro desconoció el nuevo gobierno y el 27 de agosto entró a Lima para asumir el poder. La dimisión de Leguía convulsionó la capital. Se produjeron saqueos y enfrentamientos en las calles. Incluso la residencia de Leguía fue saqueada. El dictador trató de huir a Panamá, pero fue detenido y encarcelado. Meses después, murió en prisión. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.